Buenas noches, profesor. Hoy el grupo 2 va a hablar acerca del capítulo 8 de la historia de la UNI, que habla acerca de los estudios de posgrado e investigación. Los estudios de posgrado. Situación inicial, hasta mediados de los años 60. Durante las primeras décadas del siglo XX, los estudios de posgrado en la UNI no estaban organizados como un sistema coherente. Cada facultad manejaba sus propios cursos y exigencias sin coordinación entre ellas, lo que generaba una oferta académica fragmentada y desigual. No existía una normativa general que estableciera estándares mínimos de calidad, duración o requisitos para acceder a estos estudios superiores. Esta situación impedía que los egresados accedieran a una formación postuniversitaria sólida, afectando tanto su desarrollo profesional como el avance científico del país. Los estudios de posgrado. Reforma clave impulsada en los años 60. Frente a esta desarticulación, el rector Santiago Agurto Calvo promovió una reforma fundamental que buscaba consolidar el sistema de posgrados. Esta reforma se centró en la creación de un reglamento unificado que estableciera directrices claras para todas las facultades. El objetivo era mejorar la calidad académica y asegurar, y, y asegurar que los programas de posgrado cumplieran con niveles académicos comparables con estándares internacionales. También se buscaba fortalecer el perfil de los docentes, permitiéndoles acceder a estudios avanzados y mantenerse actualizados en sus respectivas disciplinas. Objetivos estratégicos del nuevo sistema de posgrado. La reforma de posgrado no solo fue una cuestión administrativa, sino también una estrategia institucional para responder a las nuevas demandas del país en desarrollo. Los principales objetivos fueron responder a las necesidades profesionales del país, formando especialistas capaces de enfrentar los retos técnicos y científicos de un Perú en transformación. Actualizar la formación de los docentes universitarios, garantizando que los profesores contaran con herramientas pedagógicas y conocimientos actualizados que fortalecieran la calidad de enseñanza. Elevar el nivel educativo y la producción científica, fomentando una cultura de investigación académica seria, orientada al conocimiento aplicado y al desarrollo nacional. Unificar las titulaciones de posgrado, estableciendo estándares que permitieran reconocer y validar los títulos a nivel nacional e incluso internacional. Organización de la investigación. Inicio del impulso institucional a la investigación. A mediados de los años 60, la UNI comenzó a tomar conciencia de la importancia de la investigación académica como parte fundamental de su misión universitaria. Este cambio fue impulsado por el rector Santiago Agurto Calvo, quien promovió no solo la docencia de profesionalización técnica, sino también la producción de conocimiento. Esto fue encargado a los profesores Luis Felipe Gálvez y José Ignacio López Soria. Un ambicioso proyecto que fue realizar un estudio sistemático de la historia institucional y tecnológica de la UNI. Esta decisión marcó un punto de inflexión, ya que reconocían que investigar el pasado de la universidad era una forma de proyectar su futuro con mayor claridad. Fundación del Centro de Investigaciones Histórico-Tecnológica. Este primer esfuerzo cristalizó años después, en 1977, durante el rectorado de Enrique Riva López, con la creación formal del Centro de Investigaciones Histórico-Tecnológica, CIHT. Esta unidad fue promovida por varias facultades, entre ellas Artes y Humanidades, Ciencias y Minas, y tuvo como director al propio López Soria. El CIHT se convirtió en un espacio institucional dedicado a investigar no solo la historia de la UNI, sino también la historia de la ciencia y la tecnología en el Perú. Su creación mostró un cambio de paradigma. La investigación ya no era un esfuerzo aislado de algunos docentes, sino una función oficial de la universidad. Funciones principales del CIHT. El centro asumió tres tareas fundamentales que marcaron el camino de la investigación universitaria. Investigar la historia de la ciencia y la tecnología, tanto en la UNI como en el contexto nacional, analizando el desarrollo técnico del país. Difundir el conocimiento histórico mediante publicaciones, conferencias y cursos para que este conocimiento no quedara restringido al ámbito académico cerrado. Formar científicamente a los estudiantes de ingeniería, arquitectura y ciencias, brindándoles una comprensión crítica sobre los procesos científicos y tecnológicos a lo largo del tiempo. Institucionalización del planeamiento urbano y regional, el IPL. Relación entre investigación histórica y planificación universitaria. Uno de los logros más importantes del CHT fue su capacidad de articular sus estudios con otras áreas estratégicas de la universidad. Gracias al trabajo realizado por este centro, se pudo entregar información histórica verificada
y rigurosa a la Dirección Universitaria de Planificación. Esta información sirvió como base para la elaboración de planes de desarrollo institucional, lo cual demuestra cómo el conocimiento del pasado contribuyó directamente al planeamiento del futuro de la UNI. La historia institucional dejó de ser un ejercicio puramente académico y pasó a convertirse en un insumo útil para la toma de decisiones. Creación del IPL y vínculo con el planeamiento urbano. En ese contexto de articulación académica y estratégica, se dio un paso fundamental con la institucionalización del planeamiento urbano y regional, concretando con la creación del Instituto de Planeamiento de la UNI, IPL. Este instituto no solo planificaba a nivel físico la infraestructura universitaria, sino que también tenía un rol técnico en la formación de especialistas en urbanismo y desarrollo regional. El IPL fue clave para incorporar una visión más amplia y territorial del crecimiento de la universidad, considerando factores como expansión urbana, accesibilidad, servicios y sostenibilidad. Buenas noches, continuando con la exposición. Instituciones del Planeamiento Urbano y Regional, el IPL. Difusión del conocimiento histórico y académico. El esfuerzo por vincular historia, planeamiento y docencia no se quedó solo dentro de la UNI. A través de la IPL y del CIHT se promovieron cursos sobre la historia de la ciencia y tecnología dirigidos a estudiantes de ingeniería y ciencias, con el objetivo de formar una mirada crítica sobre el papel de la técnica en el desarrollo del país. Además, también se realizaron publicaciones importantes como el libro Historia de la Universidad Nacional de Ingeniería. Los años fundacionales en 1981 y la biografía de Eduardo de Havish, publicada en etapas entre 1986 y 1998. Estas obras ayudaron a consolidar una identidad universitaria basada en el conocimiento de su historia y tuvieron impacto incluso a nivel internacional, como en congresos realizados en Polonia. Reconstruyendo la historia de la UNI. Orígenes y pioneros a mediados de 1960. El inicio del estudio sistemático de la historia de la UNI por encargo del rector Agurto Calvo e investigaciones claves por el profesor Luis Felipe Gálvez y José Ignacio López Soria. La base fundamental, documentación preservada por Juana Pareja, jefa de la Biblioteca Central. Para los primeros frutos y reconocimiento, en 1971, López Soria publica escritos iniciales en esa fecha. Presentación de una ponencia sobre el rol de la Escuela de Ingenieros en la Historia Nacional en el Congreso de Americanistas. La institucionalización de la investigación, 1977. Durante el rectorado de Enrique Riva López, se crea el Centro de Investigación Histórico de Tecnológicas. José Ignacio López Soria es nombrado director. El apoyo de docentes de diversas facultades para impulsar la investigación. Estos son algunos hechos que se dieron entre los años de 1977. El impacto y producción y legado. Ahora, el enfoque en la historia de la ciencia y la tecnología en Perú, con énfasis en la universidad. Publicaciones significativas, incluyendo la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería, los años fundacionales, 1876 a 1909. En 1981, y la biografía de Havish.
continuidad del trabajo a través del proyecto Historia Uni, creado en 1996, que ha resultado en más de 20 publicaciones. La apuesta por la matemática, el IMUNI, creación y sus objetivos. En 1962, el Instituto de Matemáticas Pura y Aplicada de la UNI, IMUNI, fue fundada en marzo de 1962. Sus objetivos principales eran la difusión del conocimiento matemático, la investigación científica, asesoramiento a otras instituciones y colaboración de profesionales de ingeniería y técnica. Liderazgo y talentos. Dirigido inicialmente por José Tola Pasquel, integró a destacados matemáticos de San Marcos y de la propia UNI, como José Arreategui, Gerardo Ramos y César Carranza, y entre otros. El impacto de la enseñanza secundaria, institutos de verano. Desde 1961, la IMUNI organizó anualmente institutos de verano para capacitar a docentes de secundaria. Cientos de profesores se beneficiaron, muchos de ellos de provincias e incluso de otros países de la región. Se dieron clases teóricas y prácticas intensivas de 4 a 5 semanas con certificación. Expansión a nivel universitario. Escuela Regional de Matemáticas. Ante el éxito con docentes entre 1966 y 1968, se creó la ERMAT, que es la Escuela Regional de Matemáticas. Su objetivo era dar formación superior en matemáticas a becados latinoamericanos y peruanos. Contaba con el apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales, Fundación del World y universidades de Stanford, etc. Esos son ejemplos. Cierre y legado. En 1968 a 1969 se dieron las actividades del IMUNI, fueron interrumpidas a fines de 1968 por desórdenes estudiantiles, bajo la sospecha infundada del financiamiento de la CIA. Esto llevó a su cierre en 1969, un daño para el desarrollo de la ciencia. Muchos de estos investigadores continuaron su labor en el Instituto Peruano de Investigación Científica, en la PUC. El actual Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, creado en el rectorado de Javier Sotas Nadal, es considerada una continuación del espíritu de IMUNI. La sismología y otros emprendimientos de los ingenieros civiles. Liderazgo de la ingeniería civil. La Facultad de Ingeniería Civil de la UNI fue pionera en investigación, especialización y creación de institutos claves. Laboratorio Nacional de Hidráulica, en 1960. Uno de los laboratorios más importantes de la UNI, creado en convenio con el Ministro de Fomento y Obras Públicas, dedicado a estudios y modelos hidráulicos para proyectos de desarrollo. Instituto de Estructuras, 1961. Creado para especializar a ingenieros e a estudiantes en proyectos y análisis de estructura, formando docentes e investigadores. También trabajo fundamental en sismos en Perú, normas antisísmicas y también el comportamiento del suelo. Pionero en la medición de la vibración de edificios. Sismología y prevención de desastres, una necesidad nacional.
La ubicación de Perú en el cinturón del fuego del Pacífico hizo de la sismología una preocupación temprana para la UNI. Investigaciones iniciales por Federico Villarreal, Francisco Olaiza y Paz Soldán, y recopilación de información sísmica. La UNI se dedicó al estudio de desastres como terremoto de Lima en 1966 y Moyobamba en 1968, emitiendo informes y recomendaciones. Desarrollo del proyecto de normas de diseño sismo resistente en 1967. Colaboración internacional y consolidación. Intensa cooperación con institutos nacionales, INDECI, IGP internacionales, Japón y Estados Unidos. Para la investigación antisísmica, misiones técnicas japonesas contribuyeron a la protección de Lima metropolitana. SISMIT, Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres, fue inaugurado en 1986, que resultó de la colaboración Japón-Perú y el liderazgo de Julio Kuroiwa. Otros institutos relevantes: 1962, Instituto de Vías de Transporte, Investigación en Transportes terrestres, marítimo, fluvial y aéreo. Instituto de Topografía y Geodesia. Se vio la formación de especialistas en fotogrametría, topografía y geodesia y creación de un mapa nacional. Ahora, el Instituto de Hidráulica y Mecánica de Fluidos, especialización en hidráulica y mecánica de fluidos y estudio en obras hidráulicas. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo voy a continuar con la siguiente parte de la exposición que dejó mi compañero. A ver, antes de que existieran áreas específicas, ya habían ingenieros de la UNI que pensaban en cómo mejorar la economía del país usando la ingeniería. Por ejemplo, en el año 1961 se creó el Instituto de Estudios Económicos, y gracias a la Facultad de Ingeniería Industrial. La idea era simple, ¿no? Estudiar la realidad peruana y buscar formas de impulsar el desarrollo. El instituto se encargaba de investigar, planificar el sector industrial y proponer ideas para el crecimiento del país. Incluso daban cursos de posgrado. Después, en el año 1967, este instituto se unió a otro instituto de investigación industrial y siguieron trabajando juntos en estos temas. En esa época también surgió el Instituto de Estudios para el Desarrollo Nacional del IESDEN, donde participaron ingenieros como Jorge Zúcar, José del Carmen Marín y Mauricio Hernán. Básicamente lo que hacían era mejorar cómo se evaluaba la economía peruana, ajustando datos de producción, analizando exportaciones y haciendo informes sectoriales. De ahí salió lo que conocemos como la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. Por otro lado, estaba la Escuela de Vuelo, creada en el año 1963, dirigida por Luis Felipe de las Casas Grieve. Desde ahí se impulsaron investigaciones sobre la economía peruana, como un proyecto importante en la CEPAL e ILPES sobre el desarrollo en Latinoamérica. Ya en el año 1968 presentaron un análisis sobre cómo iba la economía peruana entre 1950 y 1968, viendo las tendencias y las brechas que cruzaban nuestro país. En el año 1971 se creó la GIEC, o Grupo de Investigaciones Económicas, gracias a un convenio con la Universidad del Tilburgo de Holanda. Era un equipo con gente de diferentes áreas, liderado por Luis Felipe de las Casas, junto a Augusto Mellada y Wim Pelupesi. El grupo sacó más de 20 informes sobre exportaciones, la industria peruana, y hasta desarrollaron un modelo matemático computacional, el MODES, que era bastante avanzado para la época y usaba muchas computadoras.
Además trabajaron en conjunto con el Instituto Nacional de Planificación y el Ministerio de Pesquería. El GIEC terminó en el año 1975, pero su trabajo siguió como el CIEC. Hoy en día es legado vivo de la ICOS, el Instituto de Investigación Económica y Sociales, que existe desde el año 1985. Ya en el año 1956, la Facultad de Ingeniería Química de la UNI propuso crear un instituto textil, que fue aprobado en el año 1957. Su objetivo era investigar, difundir técnicas textiles y además de especializar a la gente en áreas como hilandería, tejidos y tintes. Unos años después, entre los años 1961 y 1962, se creó el Instituto de Estudios para el Desarrollo Nacional y el Instituto de la Ingeniería de la Producción, enfocados en la formación de posgrado y apoyo directo a la industria. Pero en el año 1967, al evaluar estos tres institutos, se vio que podían lograr más si unían fuerzas. Así que los fusionaron y crearon el Instituto de Investigaciones Industriales para optimizar el desarrollo industrial peruano a través de las investigaciones en políticas industriales, adaptación tecnológica y su impacto social y económico. En el año 1962, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UNI creó el Instituto de la Energía para estudiar la situación energética del país y formar expertos en este tema. Uno de sus logros fue organizar el primer Foro Nacional de la Ingeniería en el año 1965, donde se habló sobre la planificación energética, carbón, gas, petróleo, recursos hidráulicos y hasta energías no convencionales, como la energía solar. Sobre la energía solar, el ingeniero Ignacio Frisancho fue uno de los que más lo impulsó, proponiendo su uso en la sierra y en la costa peruana para casas e industrias. El instituto también trabajó con organizaciones internacionales y apoyó varias investigaciones, pero lamentablemente terminó cerrando en el año 1969 por una reorganización en la universidad. También se crearon otros institutos importantes. Por ejemplo, en 1962 nació el Instituto de Máquinas y Ensayos Mecánicos, que hacían pruebas técnicas, investigaciones industriales y ayudaban a establecer normas. En el año 1963 surgió el Instituto de Ensayos Eléctricos, dedicado a probar aparatos electrónicos y a la formación de especialistas en esa área. En 1965 se creó el Instituto de Aeronáutica, que apoya proyectos de la Fuerza Aérea del Perú, aunque sobre este último no hay mucha información disponible. En 1963 también se creó el Instituto del Fierro y Acero, bajo la Facultad de Minas. Este instituto se enfocó en estudios de posgrado e investigaciones sobre la siderurgia, pero lamentablemente cerró en el año 1966 por falta de presupuesto y espacio. Finalmente, el INANTIC fue creado en 1959 para estandarizar normas técnicas industriales como temas de calidad y funcionamiento. Lo manejaba la UNI, pero en el año 1970 fue un reemplazo para la ITINTEC, que ya dependía más del gobierno. Este cambio debilitó el vínculo entre la universidad y el sector productivo. En general, durante los años 60, la UNI impulsó muchos institutos especializados en la energía, industrias y normas técnicas, apostando siempre por la investigación aplicada y el desarrollo nacional. Pero cuando el Estado intervino más, como el cierre de la INANTIC, se le quitó autonomía y redujo el impacto. Con esto doy concluido a nuestra exposición. Muchas gracias.